Sabrina no podía encontrar su lugar. Su esposo se fue hace unos días y no regresó. No podía creer que él la hubiera dejado, todo eso era demasiado complicado. Pensó demasiado en cómo arruinó su vida en los últimos años. Lo más desagradable era que su vida se arruinaba junto con la suya. Hasta el último momento, esperaba que él cambiara. Esperaba que recapacitara y comenzara de nuevo. Cada vez que discutían, él prometía que iba a cambiar, se arrodillaba y decía que todo iba a ser diferente. Pero siempre todo volvía a su lugar. Era difícil creer que una persona así pudiera desaparecer en un segundo. Tan pronto como salió de la casa, ella lo llamó un par de horas después, pero él no respondió. Además, nunca le devolvió la llamada. Cuando ella llamó después de unas horas, descubrió que su teléfono estaba apagado. Al principio, simplemente estaba enojada con él, pero ahora solo quería saber dónde estaba. Sabía que él se había involucrado con alguna compañía y que fácilmente pudo haberse metido en problemas de dinero. También sabía que podía haber huido debido a sus deudas, dejándola sola con los problemas. Dios mío, ¿qué te pasa? Su colega se sobresaltó cuando Sabrina derramó su vaso. Sabrina se llevó las manos a la cabeza de inmediato. Andas en las nubes todo el día. ¿En serio? ¿No puedes prestar más atención? Oh, perdona, Lolita. Hoy no estoy en mi mejor momento. Lo limpiaré ahora mismo, dijo rápidamente Sabrina. Agarró un trapo y realmente limpió, secando la mesa por completo. Sin embargo, para los demás, no pasó desapercibido que simplemente no podía encontrar su lugar. A veces le preguntaban qué le pasaba. Pero ella encogía los hombros. ¿Podría contarles todo? Definitivamente no eran las personas adecuadas en las que confiar tales cosas. Le dolía que, en realidad, no tuviera a nadie con quien compartir sus preocupaciones. En toda su vida, Sabrina confiaba únicamente en su hermana Úrsula. Hermosa, joven, segura de sí misma y decidida a que los hombres no eran necesarios para ella. A pesar de su propia posición, Úrsula siempre estaba del lado de Sabrina. La apoyaba, ayudaba a mantener a la familia si Sabrina lo deseaba. Pero por la expresión en el rostro de Úrsula, era evidente que Arsenio claramente no le agradaba. Desde el principio, no se llevaron bien. Desde el principio, parecía que una mala suerte lo seguía. Casi nunca se hablaban cuando estaban a solas en la habitación. Pero a espaldas de Úrsula, Sabrina siempre guardaba silencio, mientras Arsenio la insultaba. A veces decía que ella estaría sola toda la vida, otras veces decía que cuidaría de 40 gatos. Cuando Úrsula se enteraba de lo que él decía sobre ella, no reaccionaba en absoluto. Encogía los hombros. Hace mucho tiempo que ella ya no reaccionaba ante aquellos que ladran a sus espaldas. Pero ella siempre estaba del lado de su hermana. Y ahora su hermana necesitaba un apoyo significativo. Sabrina sabía que cuando se encontrara con su hermana después del trabajo, se sentiría mucho mejor de inmediato. Era como si supiera que esta persona le ofrecería su ayuda en cualquier situación. No tenían a nadie más que ellas. Su padre las abandonó cuando eran muy pequeñas y su madre murió hace algunos años. Desde entonces, crecieron juntas, sin perderse de vista. Sabrina agradecía a la suerte cada día por tener al menos a su hermana. Experimentó una gran tristeza por la pérdida de sus seres queridos. En cierto momento, Sabrina incluso buscó a su padre, pero cuando lo encontró, él ni siquiera quería hablar con ella. Úrsula, por otro lado, dejó de preocuparse por esa historia de inmediato. Decidió que si esa persona las abandonó cuando eran pequeñas al azar del destino, entonces no eran necesarias para él como adultos. Sabrina salió de la oficina justo en una tarde lluviosa.
Al principio, se adelantó en la acera y luego regresó de inmediato. Afuera estaba lloviendo a cántaros. Parecía que, además de la lluvia, también había un viento helado. Las gotas afiladas golpeaban su rostro. Sabrina miró con resentimiento al clima que no le convenía. Marcó el número de teléfono de su hermana. Si ella no viene aquí ahora, tendrá que llamar a un taxi. Para cuando llegue a la parada, estará empapada hasta los huesos. Por la mañana había un sol brillante, nadie podía haber imaginado que al caer la tarde comenzaría una fuerte lluvia. Había suficiente gente en el vestíbulo. Solo aquellos que tenían su propio transporte se iban. Los demás esperaban a sus seres queridos o llamaban a un taxi. Entre los que esperaban, ya se escuchaban comentarios de que los taxistas habían duplicado el precio del viaje. «Dios mío. Pensé que no vendrías», gritó Sabrina mientras salía corriendo de la oficina. De inmediato se dirigió al automóvil de su hermana. El gran todoterreno negro destacaba entre los taxis blancos y amarillos. Úrsula saludó a su hermana y casi de inmediato salió y se dirigieron hacia el apartamento. «Quedé atrapada en el cruce. Hay un accidente allí, un gran embotellamiento. Todos están esperando a que se despeje. Podría decirse que tuve suerte, fui una de las primeras en pasar. Bueno, vamos a pasar ahora, a recoger la comida. Ya la pedí. Es el momento adecuado para recogerla. Vamos a comer bien», dijo Úrsula. Su hermana asintió. Sabrina siempre admiraba a su hermana de negocios. Toda su vida, su hermana se ajustaba únicamente a sus propios intereses. Era terca, dispuesta a pasar por encima de los demás si era necesario. Dejó de cocinar por completo y nunca limpiaba su apartamento. Todo su tiempo libre lo dedicaba al trabajo, sus pasatiempos, amigos y familia. Y le importaba poco lo que los demás pensaran de ella. Úrsula tenía una postura especial al respecto. Sabía que las personas que juzgan a los demás nunca son felices en su propia vida. Porque si alguien es feliz en su vida, nunca juzgará a los demás. Cuando llegaron al portal, prácticamente dieron unos saltos hasta la puerta. Parecía que la lluvia se había intensificado. En un momento dado, Sabrina se sintió como una niña nuevamente. De la misma manera, cuando eran pequeñas, ella y su hermana corrían bajo la lluvia. En casa las esperaba su madre y una cena caliente. Los pensamientos y recuerdos le hicieron sentir ganas de llorar. Inmediatamente recordó cómo era su madre. Cuando no pensaba en ella, por un segundo se sentía aliviada. Pero sabía que sin importar cuánto tiempo pasara, no podría apaciguar ese dolor. Sabrina era la favorita de su madre, pero Úrsula no era especialmente querida por su madre. Tal vez por eso la muerte de su madre no la afectó tanto. ¡Qué frío! Así es la primavera. Vamos, pon la tetera. Quiero té verde con limón. ¡Qué frío hace!, exclamó Úrsula cuando entraron al apartamento. Pronto estaban sentadas a la mesa. Colocaron la comida que habían pedido y comieron, riendo. La conversación se volvió cada vez más seria y las risas se hicieron menos frecuentes. Sabrina se volvió muy triste, le resultaba difícil hablar sobre sus preocupaciones. Bajó la cabeza y miró sus propios pies. Me parece que todo está muy mal. En serio, él nunca desaparece así sin más. Sé que no es perfecto. Sé que nuestra relación es problemática, pero sigue siendo mi esposo. Y debo saber dónde está. No puedo entender cómo simplemente desapareció, dijo Sabrina. No te ofendas, hermanita, pero tu Arsenio parece ser alguien que podría desaparecer fácilmente. ¿Y si tiene otra familia allá? Entonces deberíamos buscarlo. Ya han pasado 3 días sin él, podemos denunciar su desaparición.
Y cuando lo encuentren, entonces podrás hablar con él. Es increíble que no haya dejado nada antes de irse, dijo Úrsula. Ella no soportaba a Arsenio, pero también se sorprendió de que desapareciera así sin más. Eso es precisamente lo que me sorprende, que no le haya dicho nada a nadie. Por lo general, cuando desaparece como castigo para mí, lo hace de manera muy llamativa. Pero esta vez, simplemente desapareció de la noche a la mañana. Sé que se metió en algún asunto allá. Y por eso estoy preocupada de que lo hayan atrapado en algo malo, dijo con tristeza en su voz. Ya teníamos suficientes problemas con sus créditos, sus deudas. ¿Ahora también se ha metido en algún crimen? En la calle sonó un estruendo, una nube estalló con un trueno. Las hermanas dieron un salto en su lugar por la sorpresa. Inmediatamente se rieron de su propia cobardía. Se reían y luego la conversación se volvía seria nuevamente. Tarde en la noche, Úrsula se fue y Sabrina se quedó sola en su apartamento. Este apartamento le fue legado por su madre. Después de la muerte, su madre dejó un testamento, todo lo que tenía lo dejaba a su hija menor. A su hija mayor no le quedó nada. En resumen, Úrsula nunca intentó reclamar la herencia. Por el contrario, estaba contenta de que todo le hubiera tocado a Sabrina. Pasó otro día, pero no se descubrió nada. Cuando Víctor, el hermano de Arsenio, la llamó, todo se derrumbó a su alrededor. Cuando supo que estaba muerto, simplemente no podía creer sus propios oídos. Pensaba que le estaba castigando con su ignorancia. Pensaba que pronto regresaría. Bueno, incluso sospechaba que tenía otra familia. Pero nunca pensó que lo matarían. Todo lo demás era como una neblina, los viajes, la identificación, los preparativos del funeral. Afortunadamente, Víctor se hizo cargo de todos los gastos, de todas las preocupaciones del funeral. Pero fue Úrsula quien sospechó que algo no estaba bien. Víctor y Arsenio eran uña y carne. Ambos eran muy tacaños, ambos eran ávidos de dinero. Pero quién sabe, tal vez esta situación cambió a Víctor. Cuando Sabrina volvió en sí, justo estaba en el funeral. Toda la procesión avanzaba, una sala enorme con bastantes personas, una mesa con comida. Una sensación tonta y desagradable. La iluminación era brillante, a veces incluso dolía a los ojos. Toda esa sala estaba llena de flores. Probablemente eran artificiales, pero parecían reales. Sabrina miraba todo eso y no podía creer que en ese momento estuviera en el funeral de su esposo. Aún no la dejaban entrar a la habitación donde él yacía. Solo podía mirarlo desde una distancia de unos metros. Por cierto, ella realmente no quería acercarse a él, fue él quien la abandonó, él quien la dejó. Ahora tendría que lidiar con todos estos problemas por sí misma. No te preocupes, resolveré todas las deudas. Resolveré todo. Sé que mi hermano no fue el mejor esposo. Y también sé que estabas dispuesta a hacer cualquier cosa por él, a pesar de cómo te trató. Lamento que hayas tenido que pasar por esto ahora, dijo Víctor. Sabrina asintió. Cuando Úrsula se acercó a ella y tomó su mano, se sintió aliviada. Se sintió como si volviera a estar viva. La voz de Úrsula la ayudaba a salir de esa extraña parálisis. Todo esto es extraño. ¿Realmente conoces a estas personas? Preguntó Úrsula. Su madre nunca me soportó. Toda su familia estaba en su contra. ¿Recuerdas cómo ella hacía berrinches diciendo que le había tocado una nuera así? Después de su muerte, la situación no cambió, ella arruinó sutilmente la impresión de mí. Así que no me sorprende que no conozca a ninguno de ellos. Son todos sus parientes que simplemente no querían tener relación conmigo. ¿Y qué? Preguntó Sabrina.
Por un segundo, Sabrina sintió que no era su propia voz, sino una extraña. En su parálisis, no se escuchaba a sí misma en absoluto. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que le dijeron que su esposo ya no estaba vivo? Ni siquiera sabía qué día era. En ese momento, le dio miedo su estado. Sabrina apretó fuerte la mano de Úrsula. Úrsula puso su palma sobre su larga y delgada mano. Si algo sucede, llámame de inmediato. Y estoy segura de que algo sucederá, dijo Úrsula. Sabrina no dudaba de las palabras de su hermana. Úrsula tenía una especie de presentimiento de eventos futuros. Siempre sabía cuando algo malo iba a ocurrir. Y también siempre sabía cuándo ponerse en guardia. Si Úrsula estaba preocupada, todos los demás deberían estar alerta. No creo que el hermano de tu esposo repentinamente se haya vuelto tan generoso. Mira, pagó el funeral. ¡Qué ostentación! Y además te dijo que resolverá todos los asuntos de deudas. ¿No te parece extraño? ¿O solo me lo parece a mí? Dijo Úrsula. Sí, entiendo que parece extraño. Pero quién sabe cómo la muerte de su hermano pudo haberlo cambiado. Yo también casi enloquecí cuando mi madre murió. Ni siquiera hablé durante varios meses. En ese momento, incluso estuve a punto de renunciar a mi trabajo, pensé en irme al pueblo. Pero el tiempo pasó y todo volvió gradualmente a la normalidad. Sabes, me parece que estás buscando alguna trampa en todo esto en vano. Aunque sé perfectamente que nunca te equivocas en estos asuntos, dijo Sabrina tranquilamente. Ella notó cierta agitación. Miró hacia donde yacía su esposo en el ataúd, pálido, delgado. Su rostro le resultaba dolorosamente desconocido. Sabrina comprendía que la muerte cambia el rostro de una persona. Comprendía que su esposo fácilmente podría haber cambiado tanto bajo la influencia de procesos naturales. Sí, y además, Víctor gastó tanto dinero. No era sorprendente que pudiera permitirse gastar también en embellecer a su hermano. Sabrina de repente recordó su primer encuentro, se sintió incómoda. Cada vez que recordaba lo felices que solían ser, se preguntaba por qué no habían conservado esa felicidad. Después de todo, eran simplemente la pareja perfecta. ¿Quién hubiera pensado que esas relaciones se convertirían gradualmente en monotonía? La rutina literalmente devoró sus relaciones, pero ella ya no se arrepentía de nada. Ahora, al ver a su esposo en el ataúd, decidió no arrepentirse de nada más. Él estaba parado en una pequeña elevación, un hermoso ataúd tallado, claramente costoso. Sabrina miró a Víctor, él estaba hablando por teléfono con alguien. Su labio inferior temblaba, era evidente que estaba muy nervioso. Víctor miró a Sabrina, sonrió irónicamente, como si quisiera tranquilizarla. Pero ella veía que su inquietud no era sin razón. Había algo en el que la espantaba. ¿Crees que deberías ir al cementerio? Todo esto comenzará ahora. ¿Quizás quieres ir a casa? Dudo que lo manejes con más calma que con tu madre, dijo Úrsula preocupada. No, estoy bien. Mira, Víctor no se encuentra ni parece estar de luto, dijo Sabrina. Cuanto más miraba a su alrededor, más dudas tenía, todo parecía artificial. Sabrina aprovechó el momento, entró en la habitación donde estaba el ataúd con su esposo. Y cuando la viuda notó el costoso gemelo en la manga de su difunto esposo, gritó. La procesión se detuvo instantáneamente. La agarraron del brazo y la sacaron literalmente al otro lado de la habitación. Gritaba, se indignaba, pero nadie la escuchaba. Ya dije que no la dejen entrar. Dijo bruscamente Víctor y luego se volvió hacia los invitados. Disculpen, ella es muy sensible. Probablemente se haya dado cuenta por primera vez en todo este tiempo de que es una viuda.
Déjenle un poco de tiempo para recuperarse, dijo él. Todos respondieron a sus palabras con comprensión. Todos comenzaron a reunirse gradualmente y dirigirse al cementerio, porque eso era lo que todos esperaban. Úrsula se interesó aún más en la situación. Por supuesto, no la dejaron entrar en esa habitación. Cuando subió las escaleras, vio que Víctor estaba sacudiendo a Sabrina literalmente. «Escucha, desgraciado, lárgate de aquí», gritó Úrsula. A pesar de su aparente fragilidad, ahora parecía Getzile. Él retrocedió de inmediato cuando la notó. Sabrina miró a su hermana en estado de shock. «Él tiene esos gemelos. Conozco esos gemelos», lloró Sabrina. «Sí, cállate de una vez», gritó Víctor. «¿Qué diablos está pasando aquí en absoluto?», se sorprendió Sabrina. Ella, en general, dejó de entender porque perdió el hilo del relato. Miraba a su hermana, veía su estado y no entendía por qué Víctor estaba parado allí gritándole. Se hizo un silencio. Úrsula miraba furiosa a Víctor, quien a su vez miraba a Sabrina. Y solo Sabrina estaba sentada en el sofá, llorando, incapaz de explicar lo que estaba sucediendo. Úrsula sentía que explotaría en cualquier segundo. Exigió explicaciones, pero nadie se apresuró a explicarle nada. Sabrina simplemente no podía pronunciar ni una sola palabra. Y Víctor, o bien temía decir algo, o simplemente no podía aclarar nada. Así que, espetó Úrsula mientras se alejaba hacia la puerta. Cerró la puerta desde adentro. Luego se volvió hacia Víctor y lo enfrentó con la mirada. «Me vas a explicar todo ahora mismo, o no saldrás de aquí. Es obvio que ustedes dos están tramando algo aquí. Quiero saber qué está pasando aquí. Estúpidas. Arruinarán todo. Planificamos todo esto durante tanto tiempo, lo ejecutamos todo. Y ustedes lo arruinarán todo. Déjame salir de aquí, todo se desmoronará ahora», gritó Víctor. Claramente no tenía la intención de explicar nada, lo que irritaba aún más a Úrsula. Ya no entendía lo grave de toda esta situación. Víctor intentó irse, pero no pudo. Giró bruscamente sobre sus tacones para enfrentar a Úrsula cara a cara. «Bueno, ¿cuánto tiempo voy a tener que esperar una respuesta?», preguntó ella con tono majestuoso. «Te diré esto, sufrirás las consecuencias si no me dejas ir ahora mismo. ¿Crees que eres la única que no le teme a nadie ni a nada aquí? ¿Crees que no encontrarán autoridades para ti?», preguntó él y una desagradable sonrisa apareció en su rostro. De repente, Úrsula lo agarró del pecho, lo levantó en el aire y lo presionó contra la pared. Por miedo y sorpresa, él chilló, ella también mostró los dientes. Había algo en su mirada que lo hizo temblar. Sabrina observaba toda la situación, apenas creyendo que era su hermana la que tenía ante sus ojos. «Mírala atentamente. Si no la miras, te meteré cerillas en la boca. Mira», gritó ella, señalando hacia su hermana. Ella ha sufrido toda su vida por él, ha limpiado sus lágrimas, ha pagado sus deudas. Incluso la atacaron por las deudas que él tenía. Ella lo perdonó, le dio una familia. Ella siempre lo perdonaba, creía que él la amaba. Y ella ha estado sufriendo todo este tiempo en esa relación. «Si no nos cuentas algo ahora, te obligaré a comer tierra», dijo Úrsula. Sabrina se quedó inmóvil, ya sabía que de todas formas él no diría nada. Pero estaba admirada de cómo su hermana la defendía. Víctor murmuró algo, golpeó las manos de la mujer y se liberó de su agarre. Abrió la boca para decir algo, pero cuando alguien gritó desde el pasillo, él salió corriendo detrás de esa persona. De inmediato quedó claro que algo estaba sucediendo abajo. Sabrina,
con los ojos llorosos, miró a su hermana esperando que estuviera al tanto de lo que estaba sucediendo. Pero Úrsula no estaba al tanto. Estaba tan enfadada que no logró averiguar la verdad tan rápido. Tomó a su hermana, a su amiga, y juntas decidieron bajar para ver qué estaba pasando allí. Mientras había peleas en el segundo piso, resultó que el cadáver había desaparecido. La persona que lo notó primero entró en pánico de inmediato. Por la expresión en el rostro de Víctor, Úrsula entendió de inmediato que él sabía lo que estaba sucediendo. Quería atraparlo, destrozarlo, solo para que confesara. Pero Víctor desapareció. Hace unos minutos estaba parado en medio de la sala, tranquilizando a todos, pero ahora no se le veía en ninguna parte. Úrsula estaba temblando de rabia. Rápidamente tomó a su hermana y la sacó de ese caos. Ahora Sabrina ya no lloraba, entendía que la situación empeoraba. ¿De qué gemelos estás hablando?, preguntó Úrsula mientras ayudaba a su hermana a subir al coche. ¿Qué gemelos viste que le hicieron perder la máscara a Víctor? Son los gemelos de la persona con la que trabajaba. Te lo dije, se metió en algún lío criminal. Esa persona vino a nuestro apartamento y yo me fijé en esos gemelos. Él extendió su brazo y presumió de que fueron especialmente hechos para él en Italia. No podría confundirlos. Dios mío. Sí, nadie podría confundirlos si los hubiera visto alguna vez en su vida. ¿Quieres decir que él robó? ¿O sea que fingió su propia muerte y usó esos gemelos?, preguntó Úrsula, perdiendo la capacidad de razonar. La situación estaba completamente fuera de su comprensión. Todo era demasiado antinatural. Pero sabía que Víctor y Arsenio no eran especialmente brillantes. No sería sorprendente que cometieran algún error estúpido. No sé, tal vez esté realmente muerto. Dios mío, no sé qué pensar, dijo, y las lágrimas aparecieron en sus ojos. Pero si lo atrapo, definitivamente lo mataré. Úrsula arrancó el coche. En la sala ya reinaba un extraño pánico. Era evidente que estas personas no tenían ni idea de qué hacer a continuación. Aparentemente, la desaparición del cuerpo no estaba en sus planes. Úrsula se alejó rápidamente. Su automóvil atrajo de inmediato la atención de los presentes. Antes de irse, escaneó a la multitud. Probablemente todas estas personas eran impostoras. Y probablemente alguien a quien estaban evitando estaba entre los invitados. ¿Cuándo crees que todo se aclarará?, preguntó Sabrina. Úrsula encogió los hombros. Creo que literalmente en los próximos días. Fueron demasiado estúpidos, todo está completamente descubierto. Si querían esconderse de alguien, lo hicieron de manera muy tonta. Ahora todo saldrá a la luz, los atraparán rápidamente, concluyó Úrsula. Ahora en el coche reinaba el silencio, cada uno pensaba en sus propios pensamientos. Úrsula pensaba que a una persona así deberían colgarla de alguna parte. Sabrina pensaba en lo tonto que había confiado en él todo este tiempo. El destino le estaba señalando directamente qué tipo de persona era en realidad. Y ella, en lugar de tomar la decisión correcta, siempre había confiado en él. Y ahora resultaba que había organizado un funeral falso. Y ahora todo se había derrumbado por completo. Bueno, sé que no te gusta cuando intento enseñarte algo de la vida, dijo Úrsula, mirando atentamente a su hermana. No sé cómo terminará esta situación. Te diré una cosa, si algo sucede, llámame de inmediato. Sin importar lo que pase, solo llámame. Iré, hablaremos. Si ese idiota realmente está vivo, si aparece, vendrá a verte. Y si él está contigo, llámame de inmediato, iré y le mostraré que no debe comportarse así. Sabrina asintió. En este momento necesitaba el apoyo de su hermana.
pero lo que más temía en el mundo era que su difunto esposo apareciera en su apartamento. Sería la decisión más estúpida. Después de todo, los funerales falsos no se hacen sin motivo. Estaba segura de que si él había llegado a ese extremo, era porque tenía algo que ocultar. Regresar a casa después de esa ceremonia sería absurdo. Sabrina se despidió de su hermana. Úrsula le ofreció quedarse con ella durante un par de semanas, pero ella se negó. Después de todo, debía aprender a vivir por su cuenta. Salió del coche y se dirigió hacia la entrada del edificio. Sentía que esta situación no iba a terminar así sin más. Tenía una extraña sensación de que todo estaba apenas comenzando. Intuía que eventualmente comprendería que había confiado en esa persona en vano. Cuando entró al apartamento, casi de inmediato se dio cuenta de que no estaba sola. Se puso tensa, mirando a su alrededor con atención. Cuando entró en la sala de estar, vio a su esposo allí, lo que la hizo retroceder. Le dio miedo que él se vengara por haber arruinado sus falsos funerales. ¿Estás satisfecha contigo misma?, preguntó él, sentado en el sofá frente a ella. Te hice una pregunta, ¿estás satisfecha contigo misma? Eres tan inteligente, según señaló el error de mi hermano. Estás llena de estupidez. Si tan solo supieras en qué situación me encuentro, no estaría celebrando lo que sucedió, dijo él de manera bastante grosera. Ya no me importa. Siempre te perdoné todo, y tú, al final, siempre me traicionaste. Incluso me traicionaste en mis propios funerales. Además, tu máscara de cera, toda esa gente falsa, es demasiado falsa, hasta mi hermana sospechó algo. Dijo Sabrina. Por si acaso, agarró una larga estatuilla de gato, estaba preparándose para defenderse. Hermana, otra belleza. Estás llena de estupidez, ni siquiera sabes cómo cortejar a los hombres. ¿Qué? ¿Ahora te convertirás en alguien como ella? Adelante, luego tendrás que criar 40 gatos. Dios mío, ¿con quién me he relacionado? ¡Qué vergüenza! Ninguna de ustedes dos comprende lo que está sucediendo. Si lo supieran, seguramente me dejarían en paz, dijo él. Sí, robé esos malditos gemelos, se los regalé a mi hermano, y ese idiota ni siquiera se dio cuenta. No sabía que los había robado. Pensé que se verían bien en mí cuando me estuvieran enterrando. Sabía muy bien qué tipo de personas estarían allí. Temía que mi hermano me delatara, pero resultó que fue mi esposa quien me delató. ¿Cómo me gustaría simplemente estrangularte? Vamos, acércate a mí. Te daré tal golpe que te quedarás asombrada. Ya he tenido suficiente de ti. Basta. Vamos, acércate, ¿qué esperas? Siempre decías que era inútil y débil, vamos a comprobarlo ahora. Ella gritó. Inconscientemente, él se levantó y dio un paso atrás. Parecía tener miedo de que ella lanzara la estatuilla en ese momento. Enferma. Tan enferma como tu maldita hermana. ¿Qué quieres que haga ahora? Necesito dinero, así podré esconderme. O me matarán. Él le puso una condición, pero esta vez ella no tenía intención de ayudarlo. Se quedó boquiabierta por su descaro. Incluso al principio no entendió que él le estaba imponiendo condiciones, no simplemente hablándole. Aparentemente, no creyó en sus palabras de que ya no sería su protectora. Se enfadó aún más, él no tenía ninguna autoridad sobre ella en absoluto. Cuando una sonrisa se dibujó en su rostro, él frunció el ceño por completo. ¿De qué te ríes? ¿Por qué sonríes?, exclamó él. Parecía sorprendido de lo alto que estaba hablando. ¿Y por qué asumiste que te iba a ayudar? ¿Crees que eres tan único? Basta.
Tengo tu certificado de defunción, iré al registro civil y obtendré un divorcio oficial. Vive como quieras, pero definitivamente no te ayudaré, dijo ella con una sonrisa. Él arrojó cualquier objeto que tenía a mano. Agarró su bolso, con el que había venido, y salió disparado hacia el vestíbulo. Ella vio que estaba haciendo todo esto de manera ostentosa para que ella se rindiera. Siempre repetía que lo matarían, pero a ella le daba igual. Ya había escuchado esas manipulaciones y no tenía intención de ceder ante ellas. Esta vez había tenido suficiente, se había liberado de su influencia. Y eso significaba que ya no tenía poder sobre ella. Han pasado varios meses desde el momento en que descubrió que los funerales eran falsos. Desde entonces ha cambiado por completo su vida. Se divorció oficialmente de su esposo. O más bien, le dieron los documentos de divorcio fácilmente, después de todo, ya no estaba vivo. A pesar de que los funerales falsos tuvieron un desalentador desenlace, según los documentos, él ya no se consideraba vivo y ella, de todos modos, ahora se consideraba viuda. Cuando llamaron a la puerta, ella casi estaba segura de que era Víctor quien había llegado. Hacía mucho tiempo que no daba señales de vida y ella sabía perfectamente que no podía simplemente dejar atrás toda esa situación. Además, eran realmente como uña y carne, una pareja. Sabrina le abrió la puerta, lo dejó entrar al pasillo, pero no lo acompañó a la cocina. Víctor se mostró indeciso, al parecer, quería avanzar, pero no lo dejaron. Miró por encima del hombro de Sabrina, como si temiera que su hermana estuviera allí. Bueno, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo te va, jovencita? Veo que aún no has encontrado un hombre para ti, se burló Víctor, cegueramente pensando que le estaba tocando la fibra sensible. ¿Para qué demonios quiero un hombre? Preguntó Sabrina tranquilamente. ¿Para que me torture el cerebro? ¿O para sacarme dinero? ¿O para que me engañe y luego yo sea la culpable? No, gracias, no necesito esa clase de felicidad, me siento perfectamente bien como estoy. Sí, claro, puedes convencerte de lo que quieras, dijo él con una sonrisa. Su sonrisa burlona no la afectaba en absoluto. Sabes, siempre me han sorprendido personas como tú. Yo llamo a este tipo de personas de mentalidad estrecha. Tú piensas que todo en la vida sucede exactamente de la misma manera que en tu caso, que todo está bien a tu alrededor solo si es exactamente igual para ti. Y si alguien tiene diferentes creencias, automáticamente es infeliz. Si necesitas a un hombre para ser completamente feliz, eso no significa que yo también lo necesite. No sé por qué has venido, pero o dices lo que necesitas o te marchas, dijo ella con calma. Él quedó atónito por su contundencia. Pensaba que la pondría en su lugar, pero en cambio cometió un error él mismo. Por un instante, se quedó en silencio, temeroso de mirarla a los ojos. En ese momento, ella entendió que él había venido para asegurarse de que ella vivía mal sin su hermano. Aparentemente, ahora quería demostrar que su hermano vivía mejor sin ella. Sabrina tenía razón. ¿Crees que Arsenello no es nadie sin ti? Preguntó Víctor. ¿Crees que su vida se fue al garete sin ti? ¿Quieres la verdad, Víctor? Desde el último momento en que lo vi, no he pensado en él ni una sola vez. Tengo un buen trabajo, me ocupo del apartamento, tengo hobbies, salgo con amigos, con mi hermana. Tengo una vida plena, todo está en orden para mí. ¿Por qué debería gastar mis pensamientos en alguien que, de todos modos, arruinó mi vida? Dijo ella. Y él tiene una familia allá, por cierto. Tiene un hijo allá. Es por ti que no quería tener hijos, y en cambio, se casó con ella de inmediato. Así que ahí lo tienes. ¿Pensabas que no podría hacer nada sin ti? Y ahora mira, estás sola,
sin un hombre, mientras él. Y él está con un hombre, es un buen tipo. Lo interrumpió Sabrina. Ella rápidamente lo dio vuelta y, con un movimiento hábil, lo sacó de su apartamento. Vete de aquí, rata de alcantarilla. Recoges chismes como una vieja en el banco del parque. ¿Decidiste afirmarte a ti mismo? Ve a bailar el vals con tu hermano. Ella cerró la puerta sin siquiera esperar a escuchar lo que él tenía que decir. Sí, y además, le daba igual lo que él le dijera. Había pasado suficiente tiempo con su exmarido. Ya no quería escuchar sobre él, le daba igual si era feliz, en qué estaba ocupado. Lo más importante era que ella misma era feliz. Cuando su hermana la llamó, literalmente media hora después de esa conversación, el estado de ánimo de Sabrina era mucho mejor. Oye, escuché una noticia interesante. Estaba llevando papeles y me dicen, tu marido está en la cárcel. ¿Puedes creerlo? Ni siquiera pudo escapar de la justicia. Y yo pensaba que su vida no iba a ser castigada en absoluto, ja, ja. Se rió ella. ¿En serio? Se sorprendió Sabrina. Sí, confío más en esta persona que en mí misma. Es sobre tu marido, en fin, ha hecho muchas cosas. Resulta que todos esos funerales se hicieron a nombre de otra persona. Incluso se casó contigo usando un nombre falso. Así que no es sorprendente que finalmente haya sido atrapado. ¡Qué tonto! Se metió en alguna estupidez y ahora le han cargado de todo. Se rió Úrsula. Siempre he dicho que todo en la vida vuelve como un boomerang. Así que todo le ha vuelto. Su hermano vino a verme hace media hora. Me contó sobre su otra familia, su hijo. Hablaba de cómo vive feliz allí, y de que yo estoy aquí sola. ¿Resulta que todo eso es una tontería? Dios mío, el tiempo pasa y esos dos no cambian en absoluto, dijo Sabrina, luego se recostó en la cama. Ella estaba tumbada en una cama de seda, cerrando los ojos de placer mientras escuchaba la voz de su hermana. ¡Ay, qué risa! Durante toda la vida, desde que lo conozco, se ha hecho pasar por alguien especial, construyendo un castillo imaginario a su alrededor, y al final resultó ser un completo insignificante, tal y como siempre fue, dijo Úrsula. ¿Te imaginas? Resulta que robó esos gemelos. Y la persona a quien pertenecían esas cosas, literalmente lo sacó de debajo de la tierra. Hablé hoy con un abogado y dice que eso no es todo. Que hay más audiencias judiciales por delante, un completo caos. Así que lo van a encerrar por mucho tiempo. Prepárate, aún te escribirá cartas cuando se dé cuenta de que toda su mentira se fue por agua abajo. Sabrina sabía que las cartas seguramente seguirían llegando, pero no iba a tomar esas cartas ni siquiera en sus manos. Las encendería y las tiraría. Después de todo, tenía planes de mudarse de todos modos. Era la excusa perfecta. Solo quería que él la dejara en paz, todo lo demás ya no importaba. Cuando recordaba lo difícil que había sido estar con él, inmediatamente pensaba que debería haberlo echado con una escoba en cuanto apareció en su vida. Pero recordaba lo emocionalmente dependiente que había sido de él. Podría haber seguido recordándolo constantemente, sufriendo, pero no quería. Lo dejó ir, se perdonó por no haber terminado esa relación a tiempo. Pasaron unos meses más y llegó la primera carta. En ese momento, Sabrina había encontrado a alguien digno. Él la amaba, la cuidaba y la trataba como a una reina. Él la adoraba, nadie la había tratado así antes. Y cuando llegó esa carta, simplemente la tiró. Ni siquiera le interesaba lo que él le escribiera. Le daba igual, incluso si la amenazaba. Y cuando se encontró con Víctor accidentalmente en un lugar público, él evitaba su mirada.
Tal vez se avergonzaba de su propia mentira o tal vez simplemente le importaba un comino. Ella no sabía lo que él sentía y tampoco quería saberlo. Tenía una vida completamente nueva en la que realmente era feliz.